Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Nos encontramos nuevamente en este espacio de charlas con impacto positivo, comenzando el año con una charla muy interesante sobre la arqueología en tiempos de la digitalización, que estará a cargo de nuestros antropólogos Julián David Arias Quintero, Santiago Díaz Gutiérrez y Sebastián Ateortúa. Recuerden que al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas e igualmente les estaremos enviando un link para que nos respondan una breve encuesta. No siendo más, los dejamos acá con nuestros antropólogos que empezarán con el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos antropólogos, hacemos parte del grupo de investigación de arqueología de la empresa Integral. Les vamos a hablar pues acerca de la digitalización en la práctica arqueológica. Como Sofía les mencionó, pues las preguntas las recibimos al final. Esperamos pues, que queden inquietos con este tema que es un poco novedoso en el área en que nosotros nos desempeñamos, porque por lo general pues nuestros métodos y análisis tienden a ser muy tradicionales y muchas veces nos oponemos como al ingreso de estas nuevas tecnologías a todo lo que hacemos, o en algunas ocasiones no le vemos como un aporte significativo en la producción de ese conocimiento arqueológico. Entonces mi nombre es Julián. Mi nombre es Sebastián. Mi nombre es Santiago Díaz. Pues vamos a comenzar con la proyección de la presentación. Sofía, ¿me confirmo si estamos viendo la presentación? Sí, en este momento ya se ve la pantalla compartida. Listo. Entonces, como les mencionaba en un inicio, pues nuestros métodos por lo general de reconstrucción, los contextos arqueológicos, de arqueología pública, tienden a ser un poco todavía tradicionales y nos cuesta ingresar como en ese mundo de la digitalización, de escaneos, de drones, o sea, nos acercamos de una forma muy temerosa, inclusive en ocasiones negando como su gran aporte al quehacer arqueológico. Entonces, precisamente lo que les vamos a hablar es de lo que hemos desarrollado en Integral con todo este tema de digitalización de nuestro registro, al tiempo que pues está como amarrado a la arqueología en estos grandes proyectos de infraestructura que tienen un impacto considerable sobre los contextos que investigamos. Entonces, hemos encontrado una manera de preservar de una mejor forma los sitios arqueológicos y de transmitir como ese proceso de construcción de identidad a las personas. Entonces la charla tiene como un orden: el quehacer de la arqueología, el papel de la arqueología en los proyectos de infraestructura, el marco lógico de los proyectos de digitalización, las problemáticas y respuestas, qué resultados y alcances tenemos como compañía y cuáles son las oportunidades que se nos trazan
con esta inclusión de estas tecnologías. Entonces, en términos del quehacer arqueológico, para sintetizarles, pues se enmarca inicialmente nuestra labor en algo que se llama arqueología de rescate o arqueología de salvamento, que comenzó a tomar fuerza a partir de la década de los 90 en nuestro país. Esto en el marco de unas normatividades que las encontramos tanto en artículos de la Constitución Política como en leyes que luego se fueron generando sobre la protección, salvaguarda del patrimonio arqueológico hasta llegar a lo que hoy de cierta manera rige nuestro quehacer, que es el decreto 138 del 2019, pero está aunado pues a elementos legales de más peso como son decretos y como son artículos de la Constitución política que versan sobre esa protección, sobre esa generación de identidad y sobre el deber del Estado de difundir los temas de patrimonio arqueológico y los temas culturales, con la intención de generar procesos de identidad. Entonces, nuestro quehacer, pues para resumirles, la arqueología básicamente es una disciplina, es una ciencia que a través de un conjunto de evidencias, de huellas en el paisaje, de elementos que han dejado sociedades pretéritas, valga la aclaración, no solo prehispánicas, sino también de carácter colonial y republicano, trata de reconstruir los contextos sistémicos, es decir, las formas de vida de estos grupos poblacionales. Entonces tenemos una serie de procesos y de fases que surtimos que tienen que ver con la identificación de los lugares más probables para encontrarse evidencias humanas, luego con su registro, luego con su procesamiento en laboratorio y finalmente con una generación de un informe que en los últimos años nos hemos dado cuenta que prácticamente producimos informes para los mismos arqueólogos o para los ingenieros que nos leen y nos dan el visto bueno para que ellos sean enviados al ICANN y podamos cumplir pues, el marco normativo que les mencionaba. Ahí es donde hemos nosotros detectado como esa primera falla en esa producción de conocimiento e integral como compañía en el marco de estos proyectos de infraestructura a lo que está acudiendo es una coproducción de conocimiento, es decir, donde se involucren las comunidades de una manera activa, sean investigadores y construyan una historia dinámica, no un pasado estático, sino precisamente un pasado completamente dinámico. Entonces ahora con el compañero Sebastián se van a dar cuenta que esas nuevas tecnologías ayudan a la construcción de ese pasado dinámico. Entonces básicamente ese es nuestro quehacer, muy resumido. Si hay arqueólogos aquí conectados, pues digamos que no es tema de discusión hacer un repaso de las definiciones sobre arqueología, es algo muy básico para público pues general de nuestras fases y de nuestros resultados como tal. Ahora, los proyectos en el marco de las obras de infraestructura. Integral particularmente ha tenido proyectos de alto impacto social, la hidroeléctrica Ituango y proyectos mineros como Granate o Quebradona, que generan impactos altos sobre el paisaje y sobre el patrimonio arqueológico. Entonces tratamos de buscar como una manera adecuada de hacer un registro más minucioso de todos estos sitios que van a ser impactados por estas obras de infraestructura y como les mencioné al inicio, pues toda nuestra labor investigativa se enmarca en algo que está contemplado en leyes, pues en normativa constitucional, leyes y decretos y en los reglamentos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quienes que vigilan nuestro accionar en el país. Entonces, de esa manera, pues los proyectos de infraestructura cumplen con una normatividad, deben implementar programas de arqueología preventiva y las fases, pues básicamente son diagnóstico y prospección, aprobación del plan de manejo, implementación del plan de manejo y una fase que es transversal a estas tres, que es el tema de arqueología pública, donde Integral también ha encontrado una oportunidad de impactar de manera positiva a las comunidades con lo que se les va a presentar más adelante la digitalización de las evidencias, de los contextos y la reconstrucción en un metaverso, en una realidad virtual
que nos ha exigido a nosotros como arqueólogos precisar nuestros datos, porque para hacer una reconstrucción tridimensional de un contexto arqueológico tenemos que tener información que se fundamente en términos científicos de lo que vamos a hacer allí. Entonces, eso es como de forma resumida lo que es la arqueología en estos grandes proyectos de infraestructura en términos normativos. Integrar como una empresa, como lo dice abajo la frase responsabilidad empresarial, social, personal y ética, pues ha querido trascender ese marco normativo, eso que nosotros muchas veces llamamos un checklist. Cumplimos con las fases y cumplimos con lo mínimo y podemos pasar el programa de arqueología preventiva sin dejar realmente ningún proceso de construcción de identidad para las comunidades en las cuales estamos actuando. Entonces, ahí hemos visto, como les mencioné, pues un campo para poder implementar toda la digitalización, tanto de evidencias como de contextos. En el momento de mayor aporte lo hemos tenido en el proyecto Gramalote, proyecto de infraestructura bastante grande. Es un proyecto minero que nos ha implicado la intervención de aproximadamente 90 yacimientos arqueológicos, de los cuales esperamos tener una reconstrucción tridimensional por lo menos de 10 o 12 yacimientos, de los sitios pues como más significativos con evidencias arqueológicas y que evidentemente la gente se empiece a sentir identificada con los temas de arqueología. Entonces los dejo con mi compañero Santiago, que les va a hablar ya en términos puntuales del tema de digitalización. Bueno, como lo expuso Julián en este primer momento, este proyecto de digitalización no surgió pues como de la nada, ¿cierto? Veníamos desde hace mucho tiempo evidenciando una serie de problemáticas que se nos presenta en el campo de la arqueología, no solamente en integral, sino digamos dentro de todo el gremio arqueológico, y son unas problemáticas de tipo metodológico y de tipo ya más de ampliación de ese conocimiento y de difusión de ese conocimiento que generamos también como arqueólogos. Entonces, un poco queriendo dar respuesta a esas problemáticas, es que surgió el proyecto de digitalización, que pues ahorita Sebastián le va a explicar un poco cuál sería ese paso a paso, pero queremos contarles y compartirles cuáles fueron esas problemáticas que evidenciamos. Entonces les voy a ir contando y pues haciendo como una explicación de cada una de esas problemáticas. La primera problemática fuerte es la tenencia de las evidencias arqueológicas. En ese sentido, nosotros cuando hacemos los proyectos de salvamento arqueológico, quedamos pues como con todas las evidencias que recolectamos. Dentro de los términos de referencia del ICANN, esos elementos, esas evidencias, hay que entregárselas a un tenedor. Un tenedor pues puede ser un museo, una casa de cultura, pero digamos en este momento ya hay muchas casas de cultura que tienen material, no tienen dónde más generar apuestas museísticas. Entonces digamos que se ha ido represando ese material en las bodegas de las empresas, muchas veces hasta en la casa de los mismos arqueólogos. Entonces hay un problema grande de tenencia, de qué hacer con esas evidencias arqueológicas. Ese fue un primer elemento que nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿por qué también no podríamos generar una manera de tenencia alternativa? Una tenencia que esté más a la vanguardia de las tecnologías actuales y que pueda ser, por ejemplo, virtual. Entonces de ahí pues, salió la idea de escanear muchas de esas piezas que nosotros mantenemos ahí como ya en los anaqueles un poco olvidadas. Esa es una de las primeras pues como apuestas y problemáticas que evidenciamos. Otra de las problemáticas es el tiempo que conlleva dibujar para la generación de informes e incluso pues de artículos de investigación científica. Es el tiempo que lleva a generar esos dibujos
de esas piezas que tienen un valor significativo e importante, que nosotros llamamos piezas diagnósticas. Y además del tiempo que conlleva dibujar esas piezas, es también la subjetividad del propio dibujante. Entonces, ahí encontramos un segundo punto al cual deberíamos atender, y es que al tener ya un proceso de digitalización y de escaneo, digamos que dejamos de lado de pronto esos procesos tan subjetivos del dibujo y tenemos unas réplicas mucho más fieles y muchos más acordes al objeto original, de pronto de lo que se venía haciendo bajo los esquemas pues como tradicionales de la investigación científica, de los informes y los laboratorios. Entonces eso pues nos llevó a la tercera problemática que está expuesta ahí en la diapositiva, que es pues, entonces una información poco precisa y que no es coherente muchas veces con las verdaderas líneas de evidencia. Como lo decía ahorita el compañero Julián, si vamos a tratar de hacer unas representaciones y unas simulaciones en metaverso o en 3D, pues esas líneas de evidencia deben ser mucho más acordes, y eso nos tiene que exigir a nosotros también como profesionales a generar productos mucho más fieles. De pronto dejar de lado interpretaciones que no sean todavía tan posible el hecho de volverlas evidentes. Entonces sí, también nos exige a nosotros ser más prudentes como con la información que presentamos. Lo que tiene que ver pues es como con la calidad entonces final de los productos arqueológicos que también la empresa va a presentar, ¿cierto? O sea, la idea es ganar en asertividad, generar productos mucho más fieles y más acordes a las evidencias arqueológicas que se recuperen. Y los dos últimos puntos tienen que ver pues como con el tema de esa difusión del conocimiento y de esa difusión de la ciencia, y es que en ese sentido, como les decía al comienzo, como tenemos una gran cantidad de evidencias represadas y guardadas en bodegas, esas evidencias tienen muy poco, o sea, las comunidades donde se desarrollan los proyectos tienen muy poco acceso a esa información y a la interacción con esas evidencias arqueológicas. Hay una desconexión total, y eso pues digamos que deja de lado el cumplimiento de una de las principales líneas de acción de la arqueología, que es la arqueología pública. Porque entonces estábamos haciendo una arqueología pública que se sintetizaba solamente en hacer una reunión final con las comunidades, pero había una escasa interacción de esas comunidades con esas evidencias que se extraían, que se recuperaban. Y pues peor aún porque, digamos, ahí hay un vacío en términos de generación de memoria, de identidad, de territorialidad, que, que es uno de los fines pues, últimos de la arqueología pública, y sentimos que con las maneras un poco tradicionales de la arqueología no se está logrando eso. Queremos también entonces, como con estas apuestas, es justamente llevarle a las comunidades una manera de actuar más cerca, así sea de manera virtual, con esas evidencias. Y la última es, bajo esa misma línea de argumentación, es que entonces hay unas dificultades enormes de muchos arqueólogos que queremos investigar otras zonas del país, o arqueólogos de otras zonas del país que quieren investigar contextos de acá de la región antioqueña, pues porque hay un tema de lejanía que no permite acercarnos a esas evidencias. Y eso pues es particularmente llamativo en nuestra disciplina, porque nosotros cuando queremos hacer una investigación, pues debemos ir un poco a los antecedentes de lo que se ha identificado arqueológicamente en un área, y si no podemos ir a la fuente, que es la evidencia, mirar las tipologías lítica que se ha identificado, es muy difícil de verdad pues como llegar a construir problemáticas y consideraciones profundas también dentro de la arqueología. Entonces, sentimos que esto de alguna manera es una manera también de una forma de acercar las evidencias a los arqueólogos de otros lugares
que queremos estar en conexión o en investigación de contextos alejados. Entonces, estas son un poco pues como las problemáticas en resumen, y encontramos que la respuesta es de pronto todo este proceso y toda esta apuesta por la digitalización que estamos tratando pues de hacer bajo el total respaldo pues de Integral. Y bueno, entonces ya ahora el compañero Sebastián les va a dar como una muestra o una charla, pues la charla de él va a estar más enfocada en ese proceso de qué estamos haciendo para lograr cumplir o suplir estas problemáticas. Buenas tardes para todos. Bueno, en este momento estamos pues con las primeras pruebas pues, del escáner. Es un proyecto con el que estamos trabajando hace 2 años aproximadamente. Presentarle pues a la empresa y al área de innovación de Integral pues como la necesidad de adquirirlo. En estos 2 años pues hicimos un proceso de investigación de buscar ese equipo ideal para las necesidades pues del quehacer arqueológico. El equipo que se adquirió en Integral es un Artec EVA mediano para escanear objetos medianos. Es un escáner manual que facilita moverse alrededor del objeto o poner el objeto a girar en una base y poner pues el escáner estático en un lugar. El software con el cual se maneja el escáner es el Artec 16. Este software pues permite hacer el postprocesamiento de los objetos cuando se escanean, hacer todo el proceso de edición y digamos en cuanto a la arqueología, que muchas veces trabajamos con piezas fragmentadas, este software permite hacer, digamos, la proyección de ciertas partes o ciertos elementos que le puedan hacer falta a un artefacto arqueológico como tal. Lo que identificamos nosotros con la adquisición pues, del escáner era tener un cambio en la forma del registro y la presentación de la información arqueológica. Tradicionalmente o convencionalmente, el registro siempre se ha hecho sobre papel, diligenciando fichas pues aún en papel o generando esquemas de piezas arqueológicas o de contextos arqueológicos en hojas milimetradas. Y esto muchas veces depende de que en el equipo de arqueología haya una persona pues con esas habilidades, o en otros grupos se opta por contratar pues una persona, un dibujante como tal, que obviamente su función es simplemente graficar algo que el arqueólogo le pasa, pero no tiene el conocimiento pues técnico acerca pues del quehacer arqueológico. Digamos, este tipo de registro muchas veces dificulta la interpretación de los contextos arqueológicos porque nos quedamos un poco cortos en sacar esa interpretación, digamos, a volverla interactiva. Estas interpretaciones o los resultados de las investigaciones siempre quedan en los anaqueles de los investigadores o en las bibliotecas, pues, o en la biblioteca del ICANN. Como lo decía Santiago, muchas veces se dificulta el acceder a la información. Entonces, para formular un proyecto en X zona del país, pues uno se remite a investigaciones que colegas hayan realizado en esas zonas y las interpretaciones que ellos hicieron, pero no tenemos más elementos que simplemente lo que nuestro colega escribió en su informe. Otro problema que identificábamos era también con la graficación de las evidencias, y muchas veces en los informes se presentaban unos dibujos muy bien hechos, digamos muy bonitos, pero muchas veces alejados de la realidad, de lo que se quería mostrar. Por lo que les comentaba anteriormente, se dependía mucho si en el grupo de investigación había una persona con habilidades para el dibujo. Entonces se representaban formas de vasijas, formas de bordes, algunas acciones, pero no eran fieles a la realidad y muchas veces, incluso en los mismos informes, quedaba más a la interpretación de uno de lo que veía. Entonces, con la implementación del escáner, lo que generamos es una alta fidelidad en cuanto a la
la proyección de las piezas arqueológicas, es decir, de presentar una vasija con su forma real, con sus dimensiones reales, con sus decoraciones reales, porque el escáner nos permite, aparte de tener la geometría real de la pieza, la textura real de la pieza como tal, el color, la rugosidad, las fracturas si las tiene, la forma de los bordes, la forma de la pieza como tal. Y anteriormente hacíamos proyecciones, pero muy subjetivas, muy a lo que creía el investigador. Por otra parte, es también la generación de colecciones digitales de las evidencias o la digitalización de los contextos arqueológicos. En este momento, en Integral, estamos realizando levantamientos fotográficos con un dron a los contextos que nos han parecido más representativos, en este caso en el proyecto Gramalote. Entonces esto nos ha permitido combinar las dos tecnologías, hacer la fotogrametría del contexto arqueológico y poder escanear las piezas o los objetos que se excavaron en ese contexto y luego en una realidad virtual colocarlos todos ahí y hacerlo interactivo, es decir, pasar de presentarle a las personas, a las comunidades, un contexto en un museo, en unos anaqueles que básicamente exhiben las piezas, pero no te dan más información, de hacerlo interactivo, que la persona pueda estar, digamos, en ese contexto, poder reconstruir un sitio de vivienda con los objetos que habían en esa vivienda, las vasijas, los elementos de molienda con los que procesaban los alimentos, hacer como toda esa reconstrucción. Entonces, esto lo hemos generado a partir del uso del dron, del escáner 3D y también con la inclusión ya del metaverso como tal. Y es que estos objetos escaneados, la fotogrametría, llevarlas a una plataforma virtual donde podamos interactuar con ellos. También facilita, digamos, la tenencia del material, que es una problemática a nivel nacional que todos los arqueólogos sufrimos, y es encontrar pues el lugar idóneo donde reposar estas evidencias. Entonces, si podemos tener la facilidad de tener unas colecciones digitales que cualquier arqueólogo pueda acceder desde un computador, puede acceder a una nube o a una página, a un portal, donde quiere investigar el material de X zona y que ese material se encuentre de manera virtual allí, pero que sea totalmente interactivo, que lo puedas manipular, que le puedas ver todas sus características, su color, su textura, su grosor, su forma, digamos, si son piezas completas, y toda la descripción contextual pues, del lugar donde se halló. Nos parece pues como sería dar un paso pues como a la forma en que hemos venido haciendo la arqueología. Y en cuanto a la coproducción de conocimiento arqueológico, como lo decía Julián, es poder vincular a esas comunidades, el lugar vincular a las comunidades en esa formación o en esa generación del conocimiento, y que ellos mismos hagan esa apropiación de sus objetos, ¿cierto? Como objetos patrimoniales que los definen a ellos o definen sus regiones. Y en este momento, digamos, como se viene realizando pues la arqueología, no pasamos de hacer simples charlas o talleres o exposiciones, pero donde realmente la comunidad no está involucrada en ese quehacer. Bueno, ya en términos de funcionamiento pues del escáner, tenemos pues aquí como un paralelo de como se hace normalmente, tradicionalmente, que son con esquemas, con dibujos, allá unas imágenes de un escaneo. Miren que las piezas pues tienen una realidad pues totalmente ligada pues a lo que es la pieza como tal. En este momento están estáticas, pues ahorita más adelante les vamos a mostrar cómo se pueden interactuar con ellas, cómo se pueden manipular. Entonces, en esta sola imagen podemos ver que el cambio es totalmente, digamos, favorable en términos arqueológicos, que nos permite tener más claridad del color, de las formas, y siendo muy diferente de una fotografía. También este escaneo nos permite hacer análisis especiales, digamos, en cuanto a restos óseos.
que muchas veces se encuentran ya en alto estado de deterioramiento y es imposible pues hacer algún tipo de análisis. Entonces con el escáner podemos medirlos, podemos ver algún tipo de patología que tenían. Entonces esta es una de las ventajas que también hemos visto con el uso del escáner. Aquí vemos pues como la reconstrucción 3D de uno de los sitios en Gramalote. Podemos ver pues algunas huellas de poste. La idea es que con esas huellas de poste, con la ubicación de las huellas, podamos hacer la reconstrucción o la proyección del sitio de vivienda y poner ahí también como los objetos que logramos pues recuperar durante el proceso de excavación. Otra de las aplicaciones que vemos con el escáner es la configuración de la realidad aumentada, y es llevar los objetos arqueológicos a espacios físicos. Digamos, esto lo podríamos usar mucho para hacer socializaciones, para hacer talleres con comunidades y mostrarles los objetos. Y esto lo podemos hacer desde una aplicación del celular en la que montemos pues las piezas que hemos escaneado, y con tu celular la puedes manipular para donde quieras, mover, etcétera, y ver obviamente la información contextual. Y otra de las cosas con las que hemos estado pues trabajando es con la creación de un metaverso. Les voy a mostrar pues como una muestra de un video en la cual se hizo una reconstrucción de un contexto funerario, de una pira funeraria con un cuerpo pues en cremación, donde se llevaron algunos objetos. Este video se hizo pues de manera de práctica. O sea, los objetos que aparecen pues en el video no corresponden pues al contexto, sino es más como para mostrarles lo que podríamos llegar a crear. Esto con la ayuda pues de unas gafas 3D que te permiten a ti como meterte pues en ese universo y estar ahí en el tiempo real pues de la cremación. Pues dale un momento. Estos son pues como las gafas con las que se navega pues en este universo. Son unas gafas y unos controles básicos pues como si fuera un videojuego. Y a la derecha vemos pues como una toma del video. Voy a poner acá. Recuerda compartir el sonido. Es que ya la había. Sí, no lo deja de compartir y volverlo. Esperen un momento, que ya la habíamos activado el sonido. Voy a dejar de compartir pantalla y nuevamente la voy a activar. Antes de cómo es estar en ese red. Pero no estás compartiendo el video. Comparte nuevamente la pantalla. Sí. Listo. Me confirma si ya se ve el video. El video. Ya se ve el video.
esas difíciles. Entonces, básicamente es a eso lo que le estamos apuntando, a volver los contextos arqueológicos interactivos para las comunidades, que si estamos hablando de unidades habitacionales, pues le mostremos a las personas qué es una unidad habitacional o qué es un contexto funerario, qué es una ajuar, cómo se encuentran o qué tipo de enterramientos hay. Y digamos, con este tipo de tecnologías podemos llegarlo a hacer. Miren que las piezas son totalmente fieles pues a las reales, las puedes manipular de la manera que quieras. Digamos, el cráneo del cuerpo que está ahí también se puede, lo puedes agarrar, lo puedes manipular. Entonces, finalmente con esto estamos tratando de dar ese salto, digamos, de salir un poco de esas bibliotecas o de esos museos estáticos a hacer algo más interactivo y que genere verdaderamente esa apropiación de las comunidades, que se apropien de su patrimonio. Les voy a mostrar aquí unos ejemplos de algunas piezas que hemos escaneado. Esto es en una plataforma libre en internet que se llama Sketchfab, y aquí vemos pues una de las piezas escaneadas. Pues miren que la puedes girar pues para donde quieras. La escala es 1 a 1, o sea, es totalmente a escala la pieza como tal. La idea de esto sería generar esa biblioteca virtual o esa colección de referencia digital donde vos puedas acceder a esta plataforma y poder mirar toda la información de la pieza que estás viendo, de dónde viene, a qué corresponde, si tiene una fecha asociada, a qué fecha está, a qué periodo está. Entonces, esto es uno de los resultados que obtenemos con el escáner 3D. Esto está aquí, está, sí. Digamos, esta plataforma Sketchfab tiene, o sea, es libre, pero tiene un límite de peso, pues, de archivos para subir. Entonces, digamos, en el caso tal que se quiera generar una colección, habría que pagar, pues, como por el espacio, pues, en la nube. Tampoco es tan costosa, está alrededor de $100 anuales, más o menos. Entonces, no nos parece, pues, como inasequible. Y es algo, pues, como muy práctico que puedes llevar a una escuela sin necesidad de llevar los elementos físicos o de llegar a hacer réplicas, sino que en un colegio que vayas a hacer una exposición, llevas el computador, y desde el computador puedes hacer la proyección de los elementos arqueológicos. Ya pues para finalizar, los dejo pues como Julián para dar como unas conclusiones. Entonces, recogiendo, comenzamos con los proyectos de infraestructura, ¿cierto? Con el quehacer arqueológico, cómo lo hemos ido modificando un poco, cómo hemos ido aportando tanto en la práctica académica, como les mencionaba Santiago, de que esto nos exige realmente hacer reconstrucciones paleoambientales, un registro exhaustivo de los contextos funerarios domésticos, de canales de agricultura, pues de las múltiples unidades arqueológicas que nos podemos topar,
y los proyectos de infraestructura pues siguen siendo altamente potencial para el desarrollo de todo esto, porque tienen un impacto que uno lo puede catalogar negativo en estos sitios, es decir, proyectos mineros o proyectos de vías 4G, pues van a destruir los contextos o los van a alterar profundamente. Entonces, esto es una manera de salvaguardar el patrimonio, como lo dice la ley, es decir, estamos cumpliendo el marco legal, estamos cumpliendo los lineamientos del ICANN, como ven ahí en ese primer punto de estas oportunidades. Entonces, estamos cumpliendo los lineamientos del ICANN, pero estamos yendo un poco más allá de un checklist de que nuestro contexto no se quede en una página, en una hoja, o de que un dibujo solo sea comprensible para un arqueólogo, que como se ha mencionado, pues debe tener buenas habilidades también como en ese proceso de dibujo. El ahorro de tiempo es bastante significativo con el uso de estas tecnologías, lo que implica que ya podemos dedicarnos a que nuestros informes pues tengan unas conclusiones que realmente sean conclusiones, no es lo típico que siempre nos sucede cuando estamos en las conclusiones del informe, es digamos, es por lo que pasamos más rápido. Como ya estamos precisamente terminando nuestro informe, nuestra producción académica, pues ya las conclusiones son 2, 3 párrafos de megaproyectos y realmente no damos ninguna apreciación importante sobre los hallazgos que estamos encontrando. Entonces esto nos permite pues dedicar un poco más de tiempo a ese proceso de escritura de informe, porque el procesamiento de las evidencias pues siempre requiere un espacio bastante mayor. Con respecto a la fotogrametría en campo, pues la espacialización de las evidencias arqueológicas es mucho más fidedigna que la que traemos en un papel y termina siendo mucho más rápida. Los vuelos en dron por lo general se han utilizado para hectáreas o para, no sé, 5.000 metros cuadrados. Difícilmente se utilizan para espacios de 36 a 25 metros cuadrados o menos. Entonces, lo que pretendemos y lo que hemos logrado es con un método que permita pues, que el dron pase de norte a sur y de sur a norte, registrando este contexto, nos ha facilitado precisamente que cuando presentemos los resultados finales en este proyecto de infraestructura minero, pues ustedes puedan ingresar a un yacimiento que para nosotros es insignia, que es el yacimiento 51, donde tenemos varias huellas de poste. Entonces ustedes van a poder estar en todo el proceso de excavación, desde que se inició el corte hasta que se descubrieron los hallazgos, hasta que este finalizó. A eso se refiere una espacialidad fidedigna a las evidencias. Lógicamente esto nos lleva a una reconstrucción con que Sebastián les explicó, es poder darle nuevamente poder poner esa vivienda en un sistema cultural, es decir, cómo era en términos sencillos, cómo era el modo de vida de estas poblaciones, que es lo que tenemos que lograr nosotros como arqueólogos, es a lo que apuntamos, a la reconstrucción de un contexto sistémico, de un sistema cultural, no simplemente la descripción de un montón de evidencias que muchas veces asociamos a periodos o a grupos cerámicos ya específicos, que inclusive tenemos una bola mágica porque sin ir a excavar, pues ya sabemos que nos vamos a encontrar tal periodo y simplemente venimos y asociamos las evidencias a ese periodo y el problema ya como arqueólogos supuestamente lo resolvimos, pero no se hace precisamente de esa manera. No es lo mismo hacer análisis posteriores en un dibujo que con estas reconstrucciones 3D. Yo aquí puedo medir, puedo mirar distancias de una manera más precisa. Entonces esto también nos ofrece tener el contexto de una manera duradera. Lectura de perfiles estratigráficos, pues si tenemos espacio, ya ensayamos con el equipo, con el escáner 3D Artec EVA, precisamente el escaneo de un perfil simulado aquí en la Universidad de Antioquia y la precisión pues y el detalle que nos da nos permite hacer esas lecturas también. Ejercicios comparativos, ya se mencionó, con hallazgos de otras regiones, análisis intra-sitios e intersitio, también nos lo permite todo el uso de esta nueva tecnología
la interacción con evidencias y contextos, estas reconstrucciones 3D, el metaverso, la realidad aumentada, que se puede acceder simplemente con un celular. Pues las personas que no tienen acceso a las Oculus Quest, que son las gafas, pues pueden acceder a esta información a través de su móvil. Simplemente es bajar un aplicativo y señalar un espacio físico de nuestra dimensión y proyectar los objetos que se encuentran en otra dimensión y poderlos manipular completamente. Sebastián lo explicó muy bien, entonces para no entrar en detalle como esa interacción, el impacto pues en términos de arqueología pública tiene que ver con la construcción de un pasado dinámico, de una memoria histórica que muchas veces las comunidades no se vinculan con esos grupos pretéritos, es decir, no encuentran ningún punto de anclaje. Pues hemos visto en el uso de estas tecnologías, en esta interacción, en esta inmersión, una oportunidad de que se empiece realmente un proceso de construcción de memoria histórica, porque estamos apuntando también a incluir otras entidades etnográficas que muchas veces como arqueólogos no los tenemos en cuenta. Caso concreto, pues los trapiches, donde se muele la panela del proyecto arqueológico Gramalote, los hemos visto como una oportunidad de que la gente también se vaya identificando con espacios y se vayan retrocediendo pues en el tiempo y hacer esta historia más dinámica. Eso está atado a una apropiación del patrimonio nacional. Está también la oportunidad de que sea una innovación en términos nacionales y, ¿por qué no hablar latinoamericano? Sabemos que algunos grupos de arqueología en Colombia también han dado algunas puntadas en este aspecto. En Latinoamérica también se ha hecho, pero como les digo, nos da temor la proximidad a estas nuevas tecnologías, la celeridad de la arqueología preventiva no nos deja embarcarnos como en este universo tecnológico. Ya eso, ya la apuesta del museo virtual, que pues donde la gente pueda acceder de manera remota, sin decir esto, que dejen de ir a los museos físicos, donde también tenemos una apuesta. Con el Museo de la Universidad de Antioquia, pues estamos tratando de construir una propuesta donde sea algo físico y virtual, es decir, donde la invitación sea ir al museo físico, pero donde la pieza que tú estás viendo pueda salir de la vitrina y la puedas precisamente manipular. Y ya lo otro es la generación pues de esos acercamientos con la historia local y con la arqueología de una manera muy diferente que trascienda la caja viajera, que trascienda la manipulación de objetos arqueológicos que los empezamos a degradar. Recuerden que pues eso es tafonomía de los objetos. Yo no puedo andar pues con un cuerpo, con un esqueleto, con un cráneo para varias poblaciones, y además si tiene algún hongo o algún daño tafonómico que me lo pueda seguir, digamos, alterando esta manipulación constante. Entonces, esto nos permite el uso de las nuevas tecnologías en los grandes proyectos de infraestructura y, por qué no, a largo plazo o a mediano plazo para los proyectos pequeños que también se puedan presentar. Les agradecemos por la escucha. Muchas gracias. Esperamos que sea de su agrado. Ahí hay algunas imágenes de algunos escaneos que hemos realizado. La imagen donde están viendo una figura, la del lado izquierdo, le aplicamos ingeniería a la inversa porque le faltaba una parte y tratamos de reconstruirla y de proyectarla con un software que es como una especie de alfarería digital que nos permite precisamente hacer proyecciones sobre las piezas que están fragmentadas o que están faltantes. Listo, chicos, tenemos una pregunta. Por acá nos preguntan qué leyes regulan las obras en caso de un proyecto de construcción y en caso de hallarse restos. O sea, el marco normativo. Sí, pensaría yo que sí. Entonces, en términos de la Constitución política, pues tenemos artículos centrales como el artículo 63, el artículo 70, el artículo 72, pues que regulan como desde el marco normativo amplio, lo de la Constitución, pues como la ley superior en esa pirámide normativa. Luego tenemos la Ley de Cultura pues general, que es la Ley 397,
Y luego encontramos, como para no entrar, porque fuera de eso tenemos un montón de decretos modificatorios y de la ley 1185, y encontramos finalmente el decreto 138 del 2019, que es lo más vigente, que es con lo que nos estamos moviendo en este momento, y a partir del cual el ICANN sacó los nuevos términos de referencia para las tareas arqueológicas. Entonces se publica el artículo, el decreto, perdón, en el 2019, y luego el ICANN tiene un periodo hábil para su implementación, y ya estamos en ese momento de implementación de ese decreto con los nuevos términos de referencia del ICANN, que reestructuraron toda esta parte organizacional de la arqueología, y nos hablaron claramente de dónde era aplicable los proyectos de arqueología. En este caso son para estudios de impacto, para proyectos que tengan estudios de impacto ambiental o licencias ambientales similares, deben ser aplicados programas de arqueología preventiva, o los proyectos de arqueología también pueden ser aplicados en el marco de lo que nosotros hemos conocido como arqueología básica, es decir, que no necesariamente tienen que estar atados a un proyecto de infraestructura, sino que puede ser alguna entidad, bien sea pública o particular, que impulse la investigación arqueológica. En nuestro país, pues la mayoría de estas investigaciones las impulsan las universidades, mientras que los programas de arqueología preventiva pues están dados en el marco de las licencias ambientales o permisos similares, como les mencionaba. No sé si esto responde a la pregunta o necesariamente la tengamos que... No, por acá creo que sí respondimos la pregunta. Si alguien más tiene alguna otra pregunta que nos desee realizar, estamos acá con el espacio abierto. De pronto, Julián, ¿qué más problemáticas ayuda a solucionar el escáner? Pues la principal y la que hemos visto es en términos de, bueno, ¿qué otras problemáticas puede solucionar? Saliéndonos del ámbito arqueológico, entrando, digamos, en el ámbito forense, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas también ha adquirido estos equipos, no nos han mostrado pues resultados, no los conocemos aún, de la aplicación de este equipo para la identificación humana en el marco de búsqueda de personas desaparecidas, y luego pues para hacer todo el tema de morfometría, de procesos de identificación. Este equipo también es muy útil porque te permite hacer pues mediciones y ya temas morfométricos como te señalaba. Igualmente lo hemos, pues digamos que no es nuestro fuerte, pero hemos hemos hecho escaneos con geología, pues con testigos de geología que se guardan por un tiempo para mirar unas fracturas, unos elementos particulares, y los geólogos de Integral han visto en esta herramienta también un potencial para generar una biblioteca digital de estos testigos que luego se puedan presentar a un cliente o puedan ser mostrados pues en términos de diseños, o no sé, pues no entro mucho en el campo porque realmente no tengo mucho conocimiento sobre esto. También lo hemos hecho con plantas. Se pueden generar colecciones botánicas. También en el tema que Integral trabajaba, que era un tema de peces, que por lo general pues tenían que permanecer en formol para poderse conservar, pues también el tema de peces puede ser conservado a través de una colección digital. Esas ventajas hemos visto como compañía, y en piezas mecánicas también están interesados en hacer una implementación, piezas mecánicas para, digamos, generadores como los de Hidroituango, algo que se dañe, se rompa y necesite precisamente hacer ingeniería a la inversa, pues también puede ser aplicado. Y esto dentro de compañía. Por fuera de compañía, lo que te mencioné de morfometría pues en restos óseos para procesos de identificación de personas víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado colombiano. Listo, mira, por acá, pues primero nos felicitan por la iniciativa, les ha parecido muy interesante. Y nos preguntan, ¿la aplicación de las nuevas tecnologías, como lo propone, incluye un equipo multidisciplinar o se apuesta a la formación de los arqueólogos en el uso de los equipos y digitalización? En este momento en la empresa estamos apostándole a lo segundo, y es a la capacitación y formación de los arqueólogos. Digamos, en este momento el equipo lo estamos usando en el área de arqueología. Pero como decía Julián,
también podemos tener aplicabilidad para lo que son la parte de peces, de geología. Entonces, la idea es también como llegar al punto de ampliar pues esas implementaciones a diferentes áreas de la empresa. Entonces, en este momento estamos focalizados o como principal grupo los arqueólogos, pues realizando digamos, esas primeras capacitaciones. Bueno, y por último tenemos la pregunta de cuánto es el tiempo estimado para el escaneo de una pieza y la digitalización de la misma. Bueno, eso depende del tamaño de la pieza, la complejidad de la pieza. Entonces, digamos, en piezas medianas, no sé, un cuenco para los arqueólogos, y hay pues en este momento, aquí les muestro pues como una réplica de una pieza. Digamos, el escaneo de esta pieza con postprocesamiento puede estar entre 5 a 10 minutos. De esta, que es un poquito más grande, de 10 a 15 minutos, terminado pues todo el postprocesamiento ya pues con la edición final. Julián les comentaba pues como el ejercicio que hicimos con un perfil estratigráfico, ese generó digamos un reto por la forma pues que tiene muchos ángulos, difícil llegar en ciertas partes del escáner. Entonces en ese sí se tardó entre 20 minutos a 30 minutos desde el proceso de escaneo hasta el postprocesamiento. No sé si con eso les respondo la pregunta. Sí, pero la intención es que el grupo, como lo decía Sebastián, que el grupo de arqueología se profesionalice. Lógicamente vamos de la mano de ingenieros que trabajan con el tema del metaverso, con el uso del escáner, y estamos nosotros de lleno. Ahí. ¿Están viendo la pantalla? No. Voy a compartirles un momentico pantalla para mostrarles el perfil estratigráfico que les decía, que se escaneó la semana pasada en el Museo de la Universidad de Antioquia. Me confirman si ya se ve la pantalla. Sí, ya la podemos observar. Entonces, esto es una muestra pues, de un perfil que hay en la universidad, en el cual pues, se le enseña a los estudiantes. Se hizo la práctica y miren pues como el resultado. Se demoró más o menos 30, 35 minutos para este proceso final, aún faltándole pues cierto, pero creemos pues que hasta ahí está pues muy bien. Entonces nos ha parecido pues en cuanto al ahorro del tiempo súper bien, porque digamos esto para hacerlo un dibujante se puede demorar casi una semana, y pues, siendo una persona pues con mucha técnica, y mira que esto lo hacemos en cuestión de minutos. No sé Listo, bueno, nos si... ha acabado ya el tiempo. Les agradecemos a todos por conectarse con nosotros. Recuerden la breve encuesta en el link que les compartimos en el chat, y agradecemos pues a la CCI por el espacio que nos brinda y a nuestros antropólogos el día de hoy por esta charla tan interesante que nos pudieron brindar. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Salve. Gracias,